Mira, como de hecho ya estamos grabando, quiero agradecer a la invitada del día de hoy, que, oye, tengo el peinado más horrible del mundo. Es que ya se me va. Sí, porque nos trajo unos cupcakes de Star Wars, hoy que es el día de Star Wars, el 4 de mayo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos de nueva cuenta al podcast de Cachomán, que según yo ese va a ser el nombre que se le quede. Pero bueno, el día de hoy traemos a una invitada, la segunda invitada. La primera pues fue mi señora en el podcast de nuestra noche de bodas, que de noche de bodas hablamos como un segundo, un minuto al final del podcast. Todo censurado. Era bait. Pero bueno, le damos un aplauso a todo el público que está aquí en el estudio de Cachomán, a la invitada, la mejor fisioterapeuta de Tlapacoyan. Porque lo dice la calcomanía de mi coche. Pero ¿tú realmente no te consideras la mejor fisio de Tlapacoyan? Es que sería muy egocéntrico de mi parte considerarme la mejor fisio de Tlapacoyan. Yo siempre he pensado que para cada paciente hay una fisio o un fisio. Sí. No cualquier paciente va a hacer como que clic contigo. Como otras personas. O sea, es igual como los médicos generales, ¿no? Como de que este médico es el mío. Exactamente, ya hay muchas personas que ya tengo su confianza, que ya es casi que si tú no me atiendes tú, yo no quiero que nadie más me toque. Y obviamente yo creo que hay gente que ha ido conmigo y también ya ha conocido a otras personas y se quedan con otras personas. Sí, es cierto. Qué humildad, ¿eh? Pero bueno, le damos la bienvenida al podcast. Le platicaba antes de empezar que el enfoque que le quiero dar al podcast pues es más que nada de que gente que se dedica a diferente tipo de cosas, pues más que nada en lo profesional, pues que pueda venir a platicar sus experiencias desde cómo inició en su carrera y cómo fue creciendo profesionalmente, algunas experiencias que tuvo pues en todo ese proceso y igual y alguien lo llega a escuchar, algún joven que está todavía indeciso de qué quiere estudiar, igual y le sirve, ¿no? Claro. Igual y nada más sale algún chisme de lo que pasaste en la carrera, lo que pasaste, alguna dificultad empezando y todo eso. Porque pues sí me imagino que, bueno, para nosotros que somos como emprendedores, siempre es más difícil, o no sé tú cómo lo veas, el empezar tú solo, claro. Tú desde abajo, que no llegues a un lugar y te empiecen a dar órdenes, sino que tú eres quien debe darlo todo, ¿no? Pero ahora quiero empezar como si fuera clase de inicio de semestre, que preguntan ¿por qué elegiste esa carrera? Ok, bueno, elegí esa carrera principalmente por dos razones. La primera, ya sabes que, si te acuerdas que íbamos en el COBA y demás y te hacían el típico test de aptitudes y para ver a dónde te alineaban, shalala. Porque por cierto, Mirna y yo nos conocemos desde la secundaria. A mí éramos los mejores amigos. Es más, si tienes una foto la adjuntas. Ay, no, todas bien mecos. Bien mochitos. Ay, no. Entonces, en mis test de habilidades siempre me arrojaba que era como que la labor de servicio y la verdad yo creo que a mí también me encanta protagonizar y pues me gusta interactuar con la gente, cosa que ya no sé de dónde salió porque Cacho de que me conoce de la secu éramos bien introvertidos los dos y mira, ahorita ya estamos haciendo un podcast. Sí. Pero bueno, la segunda fue que cuando yo tenía 9, mi papá tuvo un accidente, eso fue como, bueno, no un accidente así como de que un coche o algo, tuvo un infarto cerebrovascular y en esa época yo lo acompañaba mucho a rehabilitarse al DIF, entonces yo no sabía o no dimensionaba que las personas que trabajaban en el DIF eran fisioterapeutas, o sea, yo pensaba que era un enfermero que dijo, hoy le voy a poner unos ejercicios al señor y pues ya va a caminar, y pues yo vi a mi papá claudicando, que es como caminar rengueando y demás, y el hecho de que fuera a las terapias ya lo hizo volver a tener una coordinación normal y demás, entonces desde ahí yo como que dije, yo quiero ser de esos que andan en pijama todo el día y ayudan a recuperar el movimiento. Pero no fue así como que dijeras porque quiero ayudar a mi papá, quiero ayudar en general. Ajá, en general. Mi papá se recuperó, o sea, ya de ahí ya no volví a tener contacto con la fisioterapia hasta los años después, ahí tenía 9 cuando lo acompañaba. Entonces ya después, más gente de Tlapacoyan, que yo creo que son los primeros fisios,
pues comenzaban a estudiar y ya fue como ya conocías más la carrera, ya sabías a qué se dedicaban y ya tú te ponías a leer y decías, a ver, ¿de qué se trata fisioterapia? Ya veías el plan de estudios, pues como que me queda. Oye, porque yo me acuerdo que, o no sé, pero siento que esa carrera es como que muy nueva. Bueno, yo como que siento que a ti fue la primera que escuché que fisioterapeuta y sí dije como de qué rayos es eso. No, de hecho en Tlapa ya había, está Irving, que también es fisio, y él fue, yo creo que de los primeros en Tlapa. Pero sí fue una carrera relativamente nueva, porque me acuerdo que mi profe era uno como cuarentón y pues ya tenía como 10 años ejerciendo, 15 años quizá, y decía que esa carrera casi nadie la conocía. Y bueno, ahí se viene la nueva historia de que nos dicen que somos hueseros o demás, ¿no? Pero entonces, ¿siempre se llamó fisioterapia? Siempre se ha llamado o licenciatura en fisioterapia o licenciatura en terapia física. Porque yo me acuerdo que también que tengo escoliosis, bueno, que ya luego pues platicamos un poquito de eso. Voy a evaluar. Sí, pero me acuerdo que yo tuve también mis terapias en el DIF y eran igual fisios, ¿no? Las Sí. que te tenían que atender. Pues sí, ya tienen tiempo, pero no tanto como una carrera de ingeniería o demás. Y ya de que la gente se empezó a culturalizar aquí en Tlapa, pues yo creo que ha de tener como 10 años que la fisioterapia comenzó a existir para aquí, para Tlapacoyan. Ajá. Entonces, en la prepa fue como que ya confirmaste que sí ibas para algo así, con los test que hacían. Que fíjate que estuvo bien chistoso porque para estudiar fisioterapia yo tenía que haber estado en biológicas y me fui a exactas. Ajá. Entonces, pues ya ahí como que ya fue de la última decisión que tomé, yo creo que un mes antes de O sea, no lo tenías claro. No, no lo tenía claro. Y si estaba no, entre ¿cuál era la otra opción? químico farmacobiólogo. Y ahí sí tenías que estar en exactas. Y también presenté y quedé, También. pero me decidí por fisio. Y, o sea, es que pones tus opciones, ¿no? Pues para una universidad presenté era otra. Ok. para uno. Y ya al momento de que tenías las dos, ¿cómo decidiste por fisio? Pues tenía las dos entradas y pues mis papás hablaron conmigo que checara bien el plan de estudios, que viera las facilidades que iba a tener. También influyó mucho el aspecto económico porque en esa época mi papá me dijo, ok, si te vas a Jalapa, que era la otra opción, vas a estar más limitada, casi no vas a venir, shalala. Y en Teciutlán, pues ahí está aquí en corto. Sí. Oye, no sé si esto que voy a decir es como que te suene raro, pero Dime. por ejemplo, mi hermana quería ser veterinaria y entonces siempre es que a mí me gustan mucho los animalitos. O sea, decía ella, ¿no? Me gustan mucho los perritos y así. Y luego alguien le decía, pero sí sabes que si eres para veterinaria, tienes que saber que te van a llevar a un cochino que no sé, se le quebró el pie o lo tienes que ir a curar, un caballo o algo así, ¿no? O sea, son casos muy extremos que tienes que ver cosas muy, pues, no sé, también los médicos, ¿no? Cosas muy gráficas. Entonces, en tu caso, tal vez el tratar con personas en el que tal vez no están en el mejor momento de sus vidas y tal vez que ni siquiera pueden levantarse. Entonces, todo ese tipo de cosas no pensaste o no dudaste como que no te fuera a gustar ver eso. Creo que hasta ese entonces yo también pienso que poner a un niño de 18 a elegir carrera es como un tabú, no lo dimensionaba tanto, ¿sabes? Sí. No me preocupaba, yo decía, yo lo único que me preocupa aquí es tener una opción para estudiar. Lo comencé a dimensionar a lo largo de la carrera. Oye, espera. Creo que esta cámara no está grabando. Perdón. No te preocupes. Estamos de regreso, unos problemas técnicos, pero puedes continuar. Bueno, te decía que a los 18 yo como que todavía no dimensionaba bien lo que quería. Yo solamente quería tener una licenciatura que me gustara, pues para estudiarla, ¿no? Ya conforme a la marcha, ya en las prácticas, a lo largo de la carrera, el interactuar con personas te vuelve muchísimo más confiada en ti misma y más humana. Y ves cada caso que neta te confundes. Entonces, es ahí cuando ya entra tu lado más humanístico, lo que yo decía, y ya ves que no solamente va a ser ejecutar ejercicios o diagnosticar o demás, o sea, hay veces que la gente llega también por compañía, con un estado bien crítico, ya lo que me decías de, por ejemplo, con tu hermana, te va a llegar de todo tipo y con todas las lesiones que te puedas imaginar.
pero no me mortificaba tanto porque yo sabía que las lesiones que iba a ver no iban a ser como de vida o muerte, Sí, ¿sabes? sí, sí. O sea, solo lo más horrible o crítico que puedes ver es una fractura expuesta, una quemadura de 3er grado, una cicatriz que no cierra y demás. Entonces, pues no era como que iba a haber sangre, porque creo que no hubiese tenido madera para ser médico. Entonces no te ha pero sí te ha tocado alguna de esas, de una fractura expuesta o alguna quemadura. Me han pasado muchos desmayos, me han pasado convulsiones, me ha pasado un señor que se super quemó. Es la historia que me marcó más en mi carrera de fisio, porque a mí me daba, o a la fecha como que tengo un issues con la piel quemada. Entonces no me encanta verlo, o sea, entonces imagínate ya tener que tocarlo y demás. Y era un señor que se quemó ambas piernas, se las quemó con metal derretido porque trabajaba en la minera de Teciutlán. Entonces se iba a rehabilitar y pues tú pensarás, o sea, fue un éxito que no haya perdido las extremidades, o sea, fue una quemadura de 3er grado y a mí me daba mucho miedo. Entonces cuando llegó el paciente, yo solita me hice la maldad, yo quedé y dije, yo quiero. Entonces yo lo fui a atender con la fisiotratante, porque yo en ese entonces solo era practicante. Y pues yo siempre he pensado que el miedo se te va a quitar solamente si lo enfrentas. Y pues ya, ese fue como que el caso más. Y nadie más dijo creepy. como de que yo también. Pues sí, había más que querían, pero Tú pues ganaste. yo fui la que dijo, yo primero. ¿Y llegaste y cómo estaba el señor o qué había que hacer? Pues el señor no podía sentarse porque tenía las extremidades acortadas. Haz de cuenta que cuando hay una cicatriz, la piel queda muy poco elástica y aparte no está como que tan móvil, ¿sabes? Entonces, para que tú te puedas tener la capacidad de sentar, tienes que tener elasticidad en la parte de atrás de tus músculos. Y ella la había perdido por completo. Entonces, O sea, estaba como que así, o sea, como que no la podía estirar. no la podía estirar, o sea, estaba semiflexionado, pero también ya no podía bajar más porque era un dolor intenso. Entonces lo que se le trabajó a ese señor, me acuerdo que era que cicatrizara una parte de su pierna que le faltaba por cicatrizar de una herida, y muchos estiramientos y mucho masaje y mucho estiramiento y mucho masaje, y el señor se logró sentar. Pero aunque la piel no estirara, o cómo Es era? que con el estímulo mecánico que haces y con algunos agentes físicos como el láser, propicias que la piel poco a poco vaya cediendo. Obviamente ya no va a ser como la piel nueva, la que tenemos, que está toda maleable, pero sí puedes estirarla un poco más, esa cicatriz. Ok. Y sí se veía así muy... Sí se veía aparatoso. Pero ya tenía tiempo el señor con eso o era reciente. Bueno, supongo que ya te había pasado tiempo porque no iba a ser como que luego después. Sí, yo creo que estuvo internado como... Ahorita si ve el podcast va a decir, ¿por qué está contando mi historia? Estuvo internado como 2 meses y le sacaron injertos de glúteo y se lo pusieron en las piernas. Ah, lo que te iba a preguntar si se podía hacer algo así. Sí, le sacaron injertos de glúteo. O sea, yo lo que le trataba era de glúteo hasta la punta de los pies. Se veía de las piernas como Deadpool, ¿no? Ay, sí, sí se veía como Deadpool. Ahorita que vi la de Deadpool, ¿ves Wolverine o cómo era? ¿Ves Wolverine? Con Sí, sí. Wolverine, sí, te puedo decir que era así. Oye, ahorita nos adelantamos, pero cuando tú llegaste a la carrera, entraste a Teciutlán, a la UAP, y desde que llegaste, ¿sí notaste un ambiente así que te gustara, que dijiste, aquí es donde debo de estar? ¿O si hubo algo como que dijeras, no, pues como que mejor si hubiera ido a la otra o algo así? Pues siempre que eliges algo, yo pienso que muy en el fondo de ti está el qué hubiese pasado si también hubiese tomado la otra decisión. Sí. Yo pienso. Entonces, pues realmente cuando llegamos, fuimos la primera generación de ese plantel. O sea, BUAP abrió sus puertas en nuestra generación, que fue la 2014. Ah, pues por eso yo como que siento que me habías platicado eso, porque yo recordaba que digo, es que esa carrera algo tiene de nuevo. Ajá. Y es eso, que fueron la primera generación. Fuimos la primera generación. Okay. O sea, yo no presenté en Puebla, presenté en Teciutlán. Y éramos bien poquitos, o sea, todos nos conocíamos la cara, era como un tlapacoyan, era un huevo la universidad. Entonces, conforme iban entrando más generaciones, ya era que era más gente, ¿no? Pero bueno, sí, durante la carrera hubo 3 veces que me cuestioné a mí misma, ¿qué hago aquí? O sea, yo decía, no sirvo para esto. ¿Pero por qué? Porque yo siempre he sido bien perfeccionista y ya sabes, bien nerda. Mir siempre quería sacar 10, siempre quería tener buenas calificaciones, entonces hay profesores que te exigen bastante.
Pues yo creo que a la fecha son los que más recuerdo porque son los que te motivan para dar la talla y que puedas seguir, pero yo me acuerdo que como 3 veces les hablé a mis papás de ya me quiero cambiar de carrera, o sea, ya no quiero estar aquí, no la voy a armar como oficio, y grave error, y no voy a poder, pero ellos no me dejaron desistir, o sea, mi papá de plano me dijo, si tú la dejas yo ya no te voy a pagar otra, ya te amolaste, y yo viendo la manera de con profes y les decía, ¿y si hago una permuta con otra carrera? Porque me iba a cambiar a nutrición. Entonces, bien desubicada y solamente por los comentarios de alguien, ¿no? Porque era el comentario de una profa que en esa época nos daba prácticas y nos decía, es que ustedes todo lo dejan para el final, no lo hacen bien, shalala, pero pues... Pero en sí no era algo que te costara, que dijeras, es que eso no lo entiendo o eso no lo puedo hacer. No, era jamás. más por los comentarios que hacían. Era más por los comentarios o porque era un chorro de tarea, cacho, o sea, era desvelarse. Me acuerdo que yo siempre he sido como que quiero hacer todos mis pendientes para tener la noche para dormir. Y a veces pasaba que hacía la tarea, shalala, terminaba como a la 1 de la mañana, tenía examen, me bañaba en la noche, me quedaba despierta, estudiaba para el examen y ya de ahí nada más me dormía como 2 horas y ya me dormía con el uniforme para nada más despertarme e irme a la escuela. Espérame que paje las tortillas. O sea, aunque tú quisieras apurarte, no había manera. No había manera. Sí hubo un tiempo en que la carrera sí estuvo bien pesada. No sé cómo esté a la actualidad, porque yo siento que ahorita los fisios se la llevan bien relax. Ajá. O sea, ya tiene 10 años y que aparte estudia la carrera. Que espero que yo no sea como ofensa, pero hay un montón ahorita, ¿no? Ya somos un buen en Tlapa. Ya no estudien eso, por favor. Ajá. ¿Tú por qué crees que de repente salieron así muchos de eso? No sé si los que ya estamos de tiempo atrás somos un referente para las nuevas generaciones o de plano sí les gusta como que la carrera, pero... Esa fisio se ve que trae varo, voy a estudiar eso. Trae un coche con la mejor fisioterapeuta atrás. Me ha costado, amigos. Sí. Pero me alegra hasta cierto punto porque todavía para dar una consulta de buena calidad tienes que invertir un buen de tiempo, no es como una consulta de un médico que va a durar 15 a 30 minutos, ¿sabes? O sea, las consultas de fisioterapia duran 1:15, a veces un poquito más, depende de la valoración. Y yo siempre he pensado que si llegan fisios nuevos, qué chido, porque pues de alguna u otra manera no me va a abarcar mis manitas para atender a todo Tlapa. Pero nunca sentiste así como de que me van a quitar la chamba. No, fíjate que no. Bueno, es que como tú fuiste de las primeras también, tal vez como que hiciste ya tu cartera de clientes, sí, ¿no? Sí, yo creo que eso influye también. Me siento confiada en mis conocimientos, honestamente, porque sí soy mucho de estar releyendo y cosas que yo siento que han estado modificándose a lo largo de los 10 años que ya llevamos bueno, llevo 6 años laborando, pero 10 años que ya pudo haber cambiado mucho la fisioterapia. Pero más que miedo a que me quiten mis clientes o algo así, me da miedo a ya ser una fisio envejecida, porque no me veo a los 55 haciendo esto. Ya voy a estar cansada, la fisio va a necesitar una fisio. Sí, oye, y también porque al principio, o no sé cómo sea ahorita, pero era como que no masajes como tal, pero sí era mucho tal vez, ¿cómo se puede decir? Estimulación con las manos, y ahorita... Tal vez ya es mucho más con los aparatos. Con los aparatos. Pues fíjate que yo siempre he pensado si es un dolor muscular o demás, porque nosotros atendemos un sinfín de gamas de patologías, no tienen una idea, hay veces que son síndromes, que necesitan un tipo de fisioterapia más exclusiva para eso, porque está la fisioterapia geriátrica, que es para personas de la tercera edad, la pediátrica, la respiratoria y demás. Entonces, dependiendo de la fisioterapia que más te apasiona a ti, son las herramientas que vas a utilizar. En mi caso, sí veo necesario el masaje, porque a mí me encanta mucho trabajar con lesiones. Luxaciones, esguinces, desgarros, lo que te pasa en la rodilla y demás. Entonces, la gente... Si no tiene un contacto físico contigo en el aspecto de que verdad hagas terapia manual, piensa que no fue a terapia, ¿sabes? Entonces aparte que tú también como fisio debes como que sentir, ¿no? Cómo está la cosa ahí. En tus diagnósticos tienes que inspeccionar, interrogar, escuchar y palpar, siempre.
Pero pues como te digo, a mí porque me gustan las cosas como que de traumatología y demás. Por ejemplo, si me tocara rehabilitar a un niño para estimulación temprana o de síndrome de Down o de síndrome de Duchenne, que es un síndrome raro, no necesito tanto masaje, ¿sabes? ¿Qué es eso del síndrome de Duchenne? De Duchenne es una distrofia muscular de Duchenne que los niños, si por ahí me puedes poner una imagen, que los niños van perdiendo la motricidad conforme pasa el tiempo. Entonces llega un tiempo en que también ya su diafragma no va a poder generar una contracción. Generalmente las personas con Duchenne, bueno, hace tiempo salía que tenían una calidad de vida, no sé, hasta los 28 años o demás. Ahorita con las nuevas tecnologías y terapias resulta que ha aumentado un poquito más, pero sí, y sí hay casos. Pero es que dices de que su tórax... Es todo el cuerpo, o sea, todo el cuerpo no tiene fuerza. Ajá. Va perdiendo la fuerza. Ay, creo que había una película de eso, pero no me acuerdo cuál es. ¿Pasa lo más difícil de la carrera o bueno, pasa como que ya el momento de que te desvelabas y eso, pues llega ya el momento de la... ¿Qué son? ¿Prácticas? ¿Servicio social? No, ya eso ya fue, las desveladas fue en las prácticas y servicio. La neta siento que no la sufrí tanto, o sea, mis papás fueron un motor siempre bien importante para que yo estuviera en las mejores condiciones en donde yo estudiaba, y pues ya lo único que te puedo decir es de las desveladas y las malpasadas, porque son un hecho. Pero ya en las prácticas, pues sí, encontrarte con gente a veces medio déspota, que forjan tu carácter. Y en el servicio pues la gocé, o sea, estuvo padre donde hice mi servicio. ¿Tienes alguna historia o anécdota de tu carrera así de todo en general, como que hayas dicho esto fue lo que más me marcó, ya sea bueno, sea malo? Ay, qué anécdota te puedo O por ejemplo, contar. así que te topaste con una persona de ese tipo, ¿qué fue el motivo por el que fue así contigo? Pues no, porque generalmente la persona que como que nos exigía en la práctica, sí era una chava que yo considero que sabía, pero ella sabía que sabía. Entonces, por eso nos exigía de esa magnitud. Y pues también uno como estudiante se la quiere pachanguear, no quiere esforzarse como que al 100%, y a veces sí es necesario que te metan como que esa espinita de que, a ver, te voy a dar tal vez en el ámbito de que no eres la mejor para que te den tu ego y seas la mejor. Entonces, pues, anécdota sí. Pero hay personas y hay personas que les dicen eso y, o sea, como tú dices, forman tu carácter porque, o dices, no, te voy a demostrar que sí puedo o se van, como tú decías también que... Pues yo agradezco que mis papás me hayan dicho, no te vas y no te voy a pagar otra carrera. Y ya fue que dije, ay, sí es cierto. Sí, es importante también eso. Aparte el control de tus emociones a esa edad, uno está bien meco, si por sí ya de adulto le cuesta. Sí, es que se siente como que todos lo podemos. Y al momento que te dicen así, es como de que te bajan por completo. Vas a ver cómo sí, pero después de echarte tu lloradita. Después de irme a llorar a mi cuarto un rato. Sí, y... Ahora sí puedes echarte la historia que... La historia pues es buena, porque yo creo que siempre ha sido de alguna u otra manera la gracia de Dios sobre mí, porque se me han abierto oportunidades sin ni siquiera yo buscarlas. O sea, y en la universidad, la neta, yo no era una persona como que tan, ay, voy a orar para que se me preste la oportunidad, nada. Pero yo confío en que, pues, mis habilidades y también mi carisma me abrieron puertas. Y, pues, la anécdota así como que más, fue que yo ya me sentía un adulto completamente independiente porque fui a hacer unas prácticas a un municipio que se llama Tempan. Entonces, la encargada de esa época... era una fisio que si está viendo esto, mi amiga Jess Herrera era como que la líder de la unidad de rehabilitación, y pues al principio fue una relación normal de líder y de fisioterapeuta practicante, yo de que lic esto, lic otro, o sea, era mucho respeto. Después yo creo que ella conoció mi forma de trabajo cuando estuve desempeñándome en la unidad. Y pasó un año, ella aperturó su consultorio en Atempan y me habló a mí para que yo trabajara con ella, porque ella trabajaba en la unidad de rehabilitación en la mañana, no podía atender su consultorio en la mañana y lo iba a atender en la tarde. ¿Y tú en ese momento en qué estabas de ahí? Yo estaba haciendo mi servicio social. Ah, ok. Entonces, sí estuvo pesado también esa época de mi vida, porque mi trabajo era en la mañana en Atempan. Entonces yo vivía en Teciutlán, siempre viví en Teciutlán.
y me tenía que levantar temprano, iba a entrenar, o sea, yo no sé por qué ahora soy tan floja para ir a entrenar, si me levantaba como a las 5:30 de la mañana para ir a entrenar con el frío de Teciutlán que se siente horrible, regresaba, me bañaba, me iba a Tempan a consultar a mis pacientes de... ¿Te ibas en el camión de ahí del ¿En día? taxis o en camión? Ajá. Mayoritariamente en taxis porque llegan en fa. Son como los de La Palmilla que arriesgan tu vida, así. Entonces, ya terminaba de consultar, dejaba el consultorio acomodado y me iba a San Juan Xutetelco. O sea, de Atempan me iba a San Juan Xutetelco porque ahí era mi servicio era en la tarde. Son cohetes, ¿verdad? Esperamos que sean cohetes. Mi servicio era en la tarde, de 2 a 7 de la noche. Entonces me la pasaba viajando, ya me llevaba mi topercito para comer y todo eso, y todavía era fit. ¿Y te daba tiempo también hacerte de comer? Bueno, o sea, ¿sí A te veces, organizabas? fíjate que había una señora bien linda en el servicio social que nos hacía de comer. Ya le pagabas de que 40 pesos y ya comías ahí, que era lo más funcional y práctico para mí. A veces, me acuerdo que mi roomie en esa época era Eve, yo llegaba y le decía, tengo un Kinder Delice en el estómago. Y le digo, pero tengo sueño y tengo hambre, no sé qué hacer primero. Entonces me dormía. ¿Y nunca te afectó o sea, de la manera, ¿cómo se puede decir? Gástrica. ¿Gastrointestinal? Ajá. No, fíjate que no. Porque aquí Y comer salsa de los puestos de la taquería me avala. Oye, ahí afuera de la UAP siempre había un montón de puestos y una vez pasé a comprar y estaban buenos, o sea, sabía... Quesadillas. Ajá, estaba bueno. Ay, había un señor que vendía chilaquiles bien buenos, pero ya después de la pandemia no regresó. En paz descanse. Entonces, ¿vas ahí de trabajo a Tempan? Ajá, y pues mi amiga, te digo que me trabajamos como 6 meses. Ajá. Y pues eso también me sirvió bastante, porque qué oficio, en su servicio, ya tiene un trabajo. Para mí era, magnífico. También pasó que ya después solo estuve 6 meses trabajando en el consultorio porque obviamente era muy pesado y porque nosotros como área de la salud hacemos un año de servicio. Entonces 6 meses de mi servicio fueron en la tarde y 6 meses fueron en la mañana. Entonces los 6 meses que fueron en la tarde sí podía ir a trabajar al consultorio porque no chocaba, pero ya de ahí ella no me necesitaba en la tarde. Entonces cuando pasó eso, esa es otra anécdota buena. Fue una señora que hablaba náhuatl a la unidad de rehabilitación de donde estaba haciendo mi servicio y como yo ya había adquirido experiencia... Ese fue en Xutetelco. Ajá. Como yo había adquirido experiencia en Atempan, pues ya me sentía confiada. Como ya sabía hablar náhuatl para ese entonces. Ya sabía hablar náhuatl. No. Y la señora, pues mira, es ahí donde ves la necesidad de una persona por ir a terapia. O sea, esos señores venían de un lugar que se llama San Salvador, no sé si ubica Grecia, o sea, está hasta por aire libre más para abajo. Y iban de ambulancia. O sea que aire libre no es el tope. Iban de ambulancia, cacho. O sea, pagaban una ambulancia desde San Salvador hacia San Juan Xutetelco. La ambulancia, yo me acuerdo que les pregunté, ¿y cuánto les cobra la ambulancia? Me dicen, no, pues que 1,500. Y la señora tenía que ir 2 veces a la semana y todavía pagar la terapia, que la verdad es un módico precio lo que pagas en una clínica de rehabilitación pública. ¿Qué era lo que tenía? Le había dado, eran secuelas de EBC, de evento vascular cerebral. Entonces quedas como que con medio cuerpo incapaz de mover y pues no se podía trasladar en silla de ruedas. No me acuerdo por qué estaba tan complicado el asunto. El punto es que pues ahí yo dije, si gusta yo puedo ir a San Salvador. Pero obviamente llevaba un traductor, no se lo dije en náhuatl. O sea, la señora sí hablaba. No hablaba nada español. Muy poquito. Ajá. Se llamaba Doña Lorenza, pero aprendí muchas palabras en náhuatl por ella, porque hace cuenta que yo le tenía que dar indicaciones o le decía buenas tardes y era Titzino, Doña Lorenza. O luego, lo tiene que hacer hacia arriba, no sé, subir una pelota para acá. Y ella le decía, Tahuacal es arriba. Ya no me acuerdo cómo es abajo, pero me aprendí muchos comandos. Entonces, sí, o sea, salía de San Juan Xutetelco y me iba a San Salvador a consultar a la señora. Iba 3 veces a la semana y yo le cobraba
solamente lo de mis pasajes y lo de la terapia, que en esa época eran 150 pesotes. Y le salía más barato a ella que pues la ambulancia. Sí, imagínate, la ambulancia le cobraba O sea, tú lo 2,000 cada hiciste ida. como de que ya no paguen la ambulancia, yo voy. O sea, tanto había un beneficio para ellos, real, Ujú. y también pues mi otra chamba, ¿no? Ya no se me iba como Ujú. que el ingreso. Sí, sí, sí. Pero sí me pasó que llegué a su casa una vez y me cancelaron ahí en la puerta. O sea, yo ya me había aventado mi viaje de Teciutlán a San Salvador y Hoy no podemos, no, pero, hoy no, mija. pero llévate esta gallina. Me daban chole y así. Ahora me pones a pensar que habrá sido doña Lorenza. Y en paz, no, no es cierto. No, cállate. Doña Lorenza, si está viendo esto, espero que se acuerde de mí. Desde el nombre de la señora. Para que no... Y pues ya para no alargarme, así fui teniendo más pacientes por fuera. Hay una señora que es de San Juan Chutetelco, que fue mi paciente y a la fecha me da el feliz año nuevo. Y a ella que le... Ella era una fractura de rodilla y vivía ahí en San Juan Chutetelco, estaba súper cerca. Se llama Delia. Todavía me acuerdo, tengo memoria de elefante. Y ya todavía me escribe y me dice, a ver cuándo la voy a ver a su consultorio, pero ya tiene como 10 años. Sí, ojalá se me descomponga la otra rodilla para volver a ver. Para volver a verla otra vez. Entonces, digamos que esos son como los eventos canónicos de Mirna Fisio que le ayudaron a formarse para llegar a parte de lo de ahorita y terminas la carrera. ¿Fue difícil la titulación? Fíjate que no considero que haya sido difícil porque yo siempre, de hecho no me gradué con mención honorífica, pero fui la primera del grupo, o sea, me gradué con promedio de 9.8, que ahorita ya sabemos que ¿Y cuántos los eran? números son X, ¿mande? ¿Cuántos eran en la carrera? 20, o sea, entramos 34 y salimos como 20. 19. Sí, eran algo todavía. Todavía éramos algo. Ya me disocié. ¿Cuál era la pregunta? Que si te fue difícil la titulación. Fue difícil porque se me atravesó pandemia, pero realmente yo me titulaba automático, o sea, no hice tesis, hermanos, me titulé por promedio y fue automático. Y pues en la UAP, la neta, ni te exigen tanto, porque de 8.5 te titulas. ¿A poco? Y no tienes que recursar ni ir a extraordinario de ninguna materia. Entonces me titulé por promedio, pero sí tardó un chorro el proceso de titulación porque fue pandemia. Entonces yo salí de la uni en el 2014. En el 2019 y me titulé hasta el 2022. A mí también me pasó, pero lo mío fue por mala organización de la universidad. Ya algún día contaré eso. Ya lo bueno que no fue una universidad, Patito. No, ya lo bueno. ¿Sí, no? Pero pues, casi tiene... Bueno, no, ya no voy a decir nada. No, porque nos vamos a funar a la universidad. ¿Por qué te titulaste? ¿Cómo? Hasta el 2022, porque todo estaba cancelado, no podías viajar a Teciutlán para ir a hacer ciertos trámites y no sé cómo sea la titulación actual, pero en BUAP titularse es un ir y venir y peregrinar. Y no me titulé aquí en Tecio, o sea, estudié en Tecio, pero la titulación era Puebla. Y cuando me titulé tengo una experiencia bien fea porque ese mismo día diagnosticaron a mi papá de COVID. Ya ni celebré a gusto, amigos. ¿Te graduaste? Tengo todo aquí moronudo. Vete aquí. Yo intentando hacerlo más Amigos. profesional. ¿Y cómo empezaste ya ahora sí de que pues ahora toca chambearle? Pues fíjate que yo creo que ya he tenido la alma emprendedora desde siempre porque yo juraba que me iba a dar un año sabático después de terminar la uni y no fue así. Como ya tenía la confianza, esperen mi cheto, Sí. como ya tenía la confianza de interactuar con personas y ya había perdido el miedo con doña Lorenza, con doña Delia, con los pacientes de mi amiga Jess. Que realmente ahí tus prácticas y tu servicio, o bueno, También. yo creo que sí funcionan mucho porque, por ejemplo, yo tuve unas prácticas en la universidad que yo creo han sido las peores prácticas así de todas las carreras, que también luego lo contaré bien, pero sí era de que, bueno, lo cuento por encimita, de que llegué y supongo que ya han de saber todos lo que la televisora que hay ahí en Teciutlán, porque solo hay una. Pues nosotros nos metieron ahí a hacer
las prácticas, entonces era como de que cada uno según ¿cómo se llama? El que está ¿Encargado? encargado de la carrera, ¿cómo se llama? ¿Coordinador? El coordinador de la carrera fue como de que vio a cada uno de los alumnos y dijo, a ti te veo que vas como para televisión, a ti te veo que vas como para radio. Entonces nos fue metiendo así a diferentes alumnos en diferentes medios de ahí de Tlapacoyana y me tocó en la tele. De Tesio. Tesio. Ya quería decir yo de otro lado para que no supieran, pero la verdad ni me acuerdo de los nombres de nadie de ahí. Bueno, sí de algunos todavía porque para allá voy, que eran como que muy envidiosos de que pensaban que ibas a llegarles a quitar el trabajo. Y entonces querían así como de que tú fueras y nos ponían o sea, íbamos a comunicación, pues nos ponían a hacer el aseo del set. Y digo, bueno, puede ser que en un trabajo normal digas, tengo que empezar de abajo y así, ¿no? Incluso, pues, hay casos de que son conserjes y llegan a tener su plaza luego de maestros y así, ¿no? Y ya ponle tú que no hay tanto problema. Y digo, en la mañana hago esto, pues soy alumno y así, pero después pónganme a hacer algo de la carrera. Para que aprenda, sí, obvio. Pues era cosa de que pon la cámara, la pone. Era una cámara fija, así como ahorita está, y ahí se queda, y ahí cuídate a ver, así como ahorita ella está chambeando, ponte a ver la cámara ahí para que no se vaya a caer ni nada. Y luego era en plan de que si tú querías hacer algo más, de que, oigan, yo los puedo ayudar a editar, a mí me gusta editar, es que todos están ocupando las computadoras ahorita, ahí hay una libre, ya no tiene espacio de nada. Y digo, yo traigo mi laptop. Es que si el jefe ve que traemos laptops, ya no nos va a querer comprar más equipo. Va a ver que ya tenemos. Te limitaban. Sí, hasta por eso, porque realmente yo digo, tal vez ahorita hago los videos y todo y me gusta salir a cuadro, pero me gusta salir a cuadro en lo mío. No me gusta hacer como que un programa, o sea, que yo saliera en un programa, o creo que me dejó como que ciscado esa experiencia, porque siempre eran como que muy, no sé cómo decirlo, como que muy fingido todo, así que, hola amigos, ya estamos aquí en el programa de la mañana. Y el corte ya eran bien déspotas. Sí. Había unas chicas que así eran, que no todos, hubo unas personas que sí fueron muy buena onda con nosotros, 2 personas, pero de ahí todos los demás sí fueron mala onda. Ahorita no sé si seguirán en el programa, o bueno, ahí en el canal, ni siquiera es como que me importe mucho, pero es como de que siento que de las prácticas, pues vas a practicar algo de lo que ya te enseñaron en la escuela y vas a ponerlo en práctica, ¿no? O vas a ver el mundo real, pero no, o sea, yo no hice realmente nada. Ya después, y eso creo que es de lo que más me da coraje, la persona que estaba ahí... Puñito. El rata aprieta el puño. Había unos folletitos y decían como que no, era algo de ahí del canal o no sé de qué era, o era una publicidad de algo, y nos dijeron, éramos 3 los que nos mandaron ahí al canal, oigan, la publicidad está mal, ustedes van a ponerle con lapicero los datos reales. Correcto. Era así un bonchezote de esos, tú uno, y van a poner, la dirección está mal aquí, la van a poner bien, o el número, no sé qué era. Entonces era transcribir todo, y de ahí el que era el encargado nos dijo así como que, a ver, vénganse para acá. Miren, yo quiero que ustedes, que son los verdaderos comunicólogos, ellos no estudiaron para eso, ya los que trabajan ahí, ellos no estudiaron para eso, ustedes son los verdaderos comunicólogos, ustedes tienen que venir aquí a quitar trabajo, tienen que venir a innovar, a meter ideas. ¿Saben por qué yo los puse a hacer las anotaciones estas? Porque veo que no estaban haciendo nada y los puse a hacer esto. Y yo, cuando queríamos hacer algo, no nos dejaban hacer nada. Y también, ponle tú que... Sí, depende mucho del tipo de personalidad, de, a ver, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Yo paso a cuadro, yo salgo, pero siento que independientemente de eso, si estás llegando tú a las prácticas, es para que te digan qué hacer, porque eres alumno. Bueno, yo siento, no eres alumno. De hecho, en eso sí tuve mucha suerte, porque a contrario de ti, pues, haz de cuenta que éramos como de diferentes universidades, íbamos a prácticas, 3 practicantes de una misma universidad y te asignaban un fisioterapeuta base. Entonces, pues ellos ya no querían hacer nada. Obviamente te explicaban, no todos fueron así. Muchos son mis amigos a la actualidad y mis senseis, porque les aprendí un chorro, pero pues obviamente hay que aceptar que querían ser flojillos a veces. Entonces era como de, tú atiende a mi paciente. Entonces, sí,
sí metías mano. Sí, no, pues sí, por eso te digo que lo mío fue todo lo contrario, fue malo. No sé cómo era ahí, entonces desde ahí quedé como que muy mal, así de que los medios tradicionales, yo sé que, no sé cómo será un medio de, de TV Azteca, Televisa, todo eso. Sí, también, yo creo que también hay como que ese tipo de envidia de que llega alguien nuevo y así. Pero más que nada en lo fingido, en lo de que, ¿qué tal amigos? El día de hoy en nuestro programa matutino vamos a hablar el día de hoy Como de ahorita esto. que ya te caigo mal cuando terminemos el podcast. Sí, ahorita ya te voy a decir gracias, te voy a cobrar lo que por el espacio aquí para que vinieras a hablar, ya. No, pero sí fue feo, fue una mala, como que una mala experiencia ahí. Porque realmente pues sí, o sea, la comunicación a mí me gusta mucho y de cierta manera yo sé que a veces el expresarme, como tú dices, te disocias y a veces tus ideas que quieres sacar bien no las sacas porque estás diciendo algo y ya se te fue la idea o pensaste en otra cosa y valió. Pero yo siento que en comunicación hay muchos medios para poder expresarte. Y yo que siempre el punto de que elegí comunicación es porque quería que de una u otra manera, sea editando, sea en una imagen, sea en algo, poder expresar lo que quería expresar en ese momento. Y ahí sí fue como que, no, pues aquí no te dejamos hacer nada. Tú ponte a rellenar folletos. Porque ni te sirvieron las prácticas. Gracias por la pérdida de tiempo. Ya de ahí tuve otras prácticas que sí, ya yo me pasé de lanza y no fui, pero pero de esa no vamos a hablar el día de hoy. Entonces, Mirna, saliste te titulaste y empezaste a emprender, pero ¿cómo sabías tú de que dónde? O sea, yo pues me sé la historia, o bueno, sé dónde estaba tu consultorio porque Pues mira, algo decías hace rato de picar piedra y empezar de abajo cuando eres emprendedor. Sí, yo y dije pues así. realmente lo de picar piedra para mí fue ir a San Salvador, ir a domicilio y demás. Pero empecé yendo a domicilio en Tlapacoyan. Entonces la verdad te voy a decir algo y voy a ser bien honesta y siempre lo he reconocido, pero mi papá me ha abierto muchas puertas, o sea, en Tlapacoyan mi papá es alguien que es conocido, entonces es influencer de sus tiempos, entonces pues la gente era como de que, la hija del profesor Escalante estudió fisioterapia y pues ya te puede dar un masaje, porque la neta eso siempre lo van a decir. Entonces, mi primera paciente fue una señora que en paz descanse, que es hija de una amiga mía que se llama Marisol Díaz, y con ella empecé a trabajar. Oye, que de cierta manera, perdón, de cierta manera tu papá, como siempre está en la calle, era como que, conoce. Como que era la promoción de esos carros que van diciendo la promoción, pues él los andaba... perifoneos. Ay, pues mi papá es bien lindo, o sea, de verdad, yo le debo muchas cosas a él porque él siempre me apoya en mis emprendimientos. Les digo, llegué y yo tenía un logo bien pedorro, ahorita ya es un logo más bonito. Y empezó imprimiendo como tarjetas y me decía, ya salí a la calle y como todos los días sale a la calle, ya repartí tarjetas. O ya dice, no, pues mi hija es fisioterapeuta cuando quieras. Y si otra persona le dice, no, pues es que también mi hija es fisioterapeuta, casi, pero mi hija es la fisioterapeuta. ¿No es cierto? Sí, pero mi hija es la mejor fisioterapeuta. Entiende que vayas. Y a la fecha lo hace, o sea, hace poco o todavía, por si alguien quiere, mandó a hacer, ¿cómo se llaman los displays? Que son como una tijera que tienen como un banner, una lona. Son como un tripié así como el de tu cámara, pero llevan una lona chiquita. Sí. Pues mandó a hacer como 3 y se ponía fuera de mi casa con el tripié a repartir volantes y ya. Que ponían como los autolavados de Estados Unidos que tienen una flecha y empiezan a hacerle así. ¿Sí has visto? No he visto eso porque no he ido a Estados Unidos, cacho. No, pero en la serie. Cuando tú ibas así a domicilio, ¿qué era lo que llevabas? O sea, ¿qué aparatos o qué? Tengo bien marcada en la mente una frase de mi amigo Oscar, que es fisioterapeuta, y decía, tú solamente vas a necesitar una compresa, un electro y tus manos. Entonces solamente llevaba un electro, unas compresas de semillas, que ya no son como las que ahorita tengo en el cónsul que se conectan y ya emiten calor. Eran unas compresas de semilla que metía al microondas de mi paciente, se calentaban y salían calientes y ya empezaba a tratar. Y mis manos, ejercicios, era una bolsa la masoterapia, de arroz, ¿no? era como de tela.
Y empecé yendo a domicilio con eso. Es que nosotros tenemos una bolsa. ¿De arroz? Pues es que de hecho tú me recomendaste eso. Que te la hicieras. Una vez que jugando fútbol choqué con otro vato y no me acuerdo si me pegó acá en las costillas y me dolía un montón para respirar. Entonces fui contigo y me checaste y ya me dijiste que en plan de que ya en tu casa tú vas a hacer en una ¿no? bolsa de arroz, o sea, una tela, le metes arroz, lo metes y te lo pones. No, se sentía bien... Bien sí. Alivioso. Y lo sorprendente es que esa bolsa de arroz sigue existiendo. No, y lo mejor... ¿Esa no es? Ya la rompió la Ay, qué triste. En paz descanse. Uy, que en paz descanse la bolsa de arroz. Pero amigos, si lo quieren hacer es mejor y más efectivo con alpiste. ¿A poco? No sé por qué, Pero esa no sí. huele como arroz con leche. No, pero huele al alpiste quemado. Ajá. Sí, entonces ibas con eso. Iba con eso y primero iba caminando. Oye, y el otro, ese que dices son las compresas. Son compresas Pero de semillas. como mi público juega puro Fortnite y, ¿Les explico y Free qué Fire, una explicación de Estimulación, ok. Bueno, la compresa es una bolsita que tiene semillas adentro, pero ya las Pro se conectan en un enchufe convencional, se calienta y listo. ¿Y de eso también hay de precios? Sí. Así como de que el Sí, nivel sí, bajo, sí. nivel medio. Se podría decir que la de conectar es nivel medio. Ujú. ¿Y la del nivel alto cuál es? Es una que viene en un compresor gigante que están en el DIF, yo creo que están dentro de agua caliente, la sacas, la escurres, la envuelves en una toalla y se la pones al paciente. O sea, está hirviendo ahí en el compresor, pero el compresor está carísimo, hermanos. Y la verdad ya como que no está tan chido porque pesan mucho en el cuerpo de la paciente y no es cómodo. Y la electroestimulación... Y lo moja, ¿no? Sí, es mojado. Ujú. Por eso te piden en el DIF que lleves tus toallas y así. Ujú. La electroestimulación no es como que te vas a agarrar con tus amigos y te van a dar toques, no. Ah, sí, qué chiste. Es un aparatito que viene modulado con hertz y con microsegundos. Y ya nosotros como fisioterapeutas tenemos que aprendernos las dosis analgésicas, endorfínicas, antiinflamatorias y demás. Y ya dependiendo de lo que tú quieras hacer con tu paciente, tú lo vas a modular. ¿Y por lo general en qué zona del cuerpo es donde más se ocupa? Yo creo que la espalda es lo que más llega. Son lumbalgias, rodilla, tobillo, hombro. Y así como que muy remoto, la ingle. Esa es la que se pone así con los los parches, los electrodos. Y se te empieza a hacer Se te empieza a mover hasta el corazón. Y, por cierto, es contraindicado en pacientes que tengan marcapasos. O sea, si alguien tiene un marcapasos, tú puedes afectar el ritmo del marcapasos y no se lo puedes poner. Y cuando ibas, o sea, llevabas tus aparatos estos a las casas. A las casas. Y ya de ahí, bueno, ahí no tienes alguna experiencia como de algo que pasó ya estando aquí en Tlapacoyan. Pues igual que llegaba a las casas y ya, hoy siempre no, muchacha. Pues sí te daba un perro coraje porque tú así como que cargando Sí, todo, porque ¿no? llegabas cargando, ajá. Ajá, pero no, así experiencias feas, no. Y la verdad es que, como bien lo digo, yo creo que es un peligro para las personas que no tienen como muchos conocidos en Tlapa, porque imagínate que te manden a traer a un lugar así bien remoto de aquí del pueblo, ya no sabes si te van a secuestrar o algo así. Y yo la neta tenía la facilidad de que le decía a mi papá, mira pa, fulanito de tal me escribió, ¿lo conoces? Ah, sí, fue mi alumno. Ya me iba con confianza y sin miedo. Pero sí hubo veces en las que yo le mandaba la ubicación a mi mamá en tiempo real, porque sí me daba miedo que me fueran a hacer algo o demás. Y tu papá, como conoce a tú, decía, ah, no, ese sí vende Ese sí. cosas, ese sí es peligroso. No. Pero sí, como 2 o 3 veces sí llegué a mandar la ubicación porque me daba miedo. Sí, es el peligro a domicilio. Y ya luego cuando te estableces o tu primer consultorio. Pues ya de ahí fue a domicilio y en el consultorio. O sea, la verdad, te voy a ver si te paso la imagen, Cacho, para que vean cómo estaba mi consultorio antes, pero era en la cochera de mi casa, su casa. No tenía ni piso decente, tenía piso así rojo pintado, De era tierra. casi no, era una mesa de animal print que usé para mi cuarto de Teciutlán, una camilla y ya las poquitas cosas que tenía. Y ahí era modalidad híbrida. Iba a domicilio y consultaba en mi casa. Iba a domicilio y consultaba en mi casa. ¿Cómo? ¿Qué era más los pacientes? Era más a domicilio. Siempre van a ser más los pacientes a domicilio, porque ¿quién no va a querer que te vayan a apapachar a tu casa, no? Obviamente, y te ahorran la caminada, los pasajes y demás.
pero algo que quiero que hagan bien conciencia y aprovecho ese espacio es que los fisios a domicilio no te van a poder llevar la tecnología que tal vez ahora ya va a estar en el consultorio. O sea, ¿cómo rayos te llevas ¿Cómo vas a llevar tu tanque un de agua aparatote? hirviendo, verdad? Ajá, ¿cómo te vas a llevar tu tanque de agua hirviendo? Una resistencia. Entonces, pues ya eran las dos modalidades y ahí empecé a ahorrar, como no tienes una idea, ya para comprar y establecerme en donde estoy ahorita. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que ya estabas en la cochera de tu casa hasta... Donde estoy ahorita. Ajá. 2 años. ¿Y cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo fue el contacto para llegar ahí? ¿O cómo pues, tú notaste los ahí? doctores bien lindos, la verdad. También yo creo que el doctor Rafa Parra y la doctora Gaby han sido Ella me puso mis brackets. piezas clave para mi crecimiento profesional porque ellos comenzaron siendo mis pacientes. Entonces yo pues siempre, ahí yo creo que ya empezaba a tener como que más pedir la cultura de pedirle a Dios, y me acuerdo que yo esa vez oré y le dije: Dios, ya no quiero estar aquí en mi casa, porque no había privacidad. O sea, si eran las 11 de la noche te iban a tocar porque ya querían que los atendieras, ¿no? Lo cual agradezco porque pues me buscaban mucho. Pero yo le dije a Dios: ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí, ponme por favor en un lugar donde sepas que voy a destacar, y si es de ti, se va a hacer rápido. O sea, y eso yo lo estaba orando en la mañana, y en la noche fueron a terapia ellos. Entonces yo fue de que les dije: oigan, ¿y ustedes no saben de un local en el centro? ¿Para qué? No, pues yo quiero moverme. ¡Ay, te rentamos ahí! Y yo así como, ¿what? O sea, sin buscarlo, ¿sabes? Y pues sí, o sea, ya lo fui a ver. La única barrera de infraestructura que veo es que hay escaleras. Entonces, pues hay personas que pues no pueden andar y les cuesta un poquito de trabajo subir las escaleras del cónsul, pero pues la gran mayoría, así sea en muletas, así sea en bastón, así sea en andadera, vemos cómo lo subimos y siguen yendo conmigo. ¿Sí has visto como volver al pasado y ver cómo era el tiempo en el que ibas allá en Chutetelco, que tenías que ir para allá abajo, y de repente verte, no sé, en tu escritorio y decir, pues ahorita estoy viendo aquí ya todo lo que he conseguido, y eso? ¿Sí te has puesto como a pensar en eso? Sí, lo valoro bastante y digo, o sea, ha sido la gracia de Dios en todo su esplendor, el apoyo de mis papás incondicional, porque pues a mi mamá no la he mencionado ahorita, pero, o sea, ya ahorita que estoy bien establecida, a veces no tengo tiempo ni de prepararme un buen plato de comida o demás, y yo sé que ya se dan las 3 de la tarde y tal vez tengo nada más 40 minutos para comer y mi mamá ya me está esperando con algo calientito. Entonces eso lo valoro muchísimo, pero pues ya renovamos contrato 4 años más. ¿Ya firmaron? Ya firmamos. ¿Sacaron la playera? No es cierto. Y pues sí me da también nostalgia porque pues en un principio la gente no creía en ti, o sea, te veía y decía: la chiquilla que trae sus aparatos, y ya ahorita ya, o sea, no es como que me doy el lujo de negar pacientes porque no es la idea. O sea, lo que también quiero aprovechar en este espacio es que a veces ya para dar una terapia de calidad, pues yo creo que te limitas a cierto número de pacientes al día porque tanto tu mente como tu físico está comprometido, y pues si quieres una terapia de calidad ya toda así ajetreada no te la puedo dar. Sí. Entonces ya hay fila de espera, gracias a Dios. Sí, yo te lo iba a decir al final, pero, o sea, tal vez porque como tú dices al principio, que cada quien conoce a su oficio, ¿no? Pues yo te conozco a ti. Y sí he notado de que de repente en Tijuana nos topábamos y pues te veía en plan estudiante, que andabas como ahí apuradilla, y de repente ya que después sea también yo paciente de que voy ahí y ver, o sea, porque empiezas como a explicar todo de que, pues es que tienes esto y esto y esto, y porque ya me crees la lo que parte te digo. tal, y es como, no, pues sí. Espérame que se callen los perros. Sí le sabe. Mira, ¿tienes relleno? Sí, le pegó una mordidita a uno, me ganó la... Ay, qué bueno. Comercial pagado para mis amigas de Pink Coffee. Patrocinador oficial de Terafix, terapia especial para ti. Ay, guau. Mi eslogan. Solo por esa mención me pagó 20,000 pesos para que saliera aquí en el podcast. Solo por esa mención vamos a tener cupcakes en cada podcast. No decir que somos los mejores, porque sí es como de que, como tipo perder humildad, ¿no? Claro. Pero sí siento que soy el mejor, o sea, decírselo a uno mismo, soy el mejor porque me ha costado,
porque sé lo que sé, o sea, sé que me costó aprender varias cosas y me costó la práctica. Y no es tanto como que vayas diciéndole a todos, soy el mejor, pero tú por dentro te la debes de creer primero, Claro. ¿no? Que soy el mejor. Y que esa calcomanía que me dieron me la regaló un paciente, porque si no yo voy a estar vociferando que soy la mejor, y no. O Ajá, sea, sí, yo sí. reconozco que aquí en Tlapa tenemos colegas súper buenos, súper eficientes y demás, y yo creo que los que están empezando, pues que no se deben desanimar, porque también les va a tocar picar piedra, van a conocer a alguna Sí. doña Lorenza o demás. Sí, que seguramente de todos esos que van saliendo en cualquier rama de lo profesional, se van a ir topando cosas así y se va a ver si de veras están hechos para eso o se van a Uno más, ¿no? a otro tipo de cosas. Pero yo te lo planeaba decir al principio, pero siento que nosotros como hijos de Dios, siempre llevamos ese extra de que la gente nos vea con gracia y que también vea en nosotros o nuestro trabajo algo diferente que les atraiga el querer contratarnos, el querer que les demos nuestro servicio. Y pues como tú dices, ahora sí vemos la gracia, la gloria, la honra a Dios en todo su esplendor. Pero también siempre le he dicho a Grecia y siempre lo he dicho, o sea, como que ha sido una mentalidad mía de que uno hace lo humanamente posible y lo que nosotros no podemos hacer, lo hace Dios. Se lo dejamos a Él. En este caso tú le pedías a Dios un lugar donde llegar y Él te puso a estas personas para que te pusieran en el lugar y tú no podías meterte a la mente de ellos y decir, voy a ir con ellos porque ellos son los que me van a decir que tengo este lugar. No. Entonces le damos a Dios como que ese agradecimiento siempre, pero en lo humanamente posible que tú tenías que hacer, pues lo hiciste, o sea, te aventaste todo el trabajo, toda la chamba. Y yo te lo quería decir al final, pero es algo de admirar porque hay muchas personas y muchos jóvenes y todavía actualmente que piensan que para triunfar a fuerza tienen que irse a otro país. Y yo siento que te veo a ti como ejemplo de ver que sí se puede porque tú le chambeaste en lo humanamente posible y obviamente te decía que tenemos un extra porque Dios nos da ese extra, pero tu chamba que te tocaba la hiciste y se ve reflejado en lo que ahorita eres, en el cómo te expresas, cómo sabes, o sea, sabes a lo que te dedicas. Y yo creo que cuando haces tu trabajo, o sea, se nota también que sabes hacer tu trabajo. Ay, gracias, amigo. Aparte, gracias por las palabras, yo creo que me pongo sensible, pero también pues considero que el estar bien fundamentada precisamente ya ahorita en la fe me va a ayudar pues más adelante y pues sí, como tú dices, ahorita ya la gente pues ve al aficio que ya tal vez va en su coche, que ya casi te da la cita hasta dentro de 2 días o demás, pero nadie vio el trasfondo, o sea, nadie sabe los 5 años que yo llevo tal vez atrás haciendo mi luchita. Sí, y que en todos esos 5 años también tú tenías que hacerlo y seguramente cuántas veces Dios no te libró de algún accidente en las combis que tenías que viajar todos O los de días. veras el secuestro, amigo. Ay, no. Los secuestros de las terapias a domicilio. También que fueras con alguien y Podría de repente. pasar. Todo eso también te libró. Sí. Te libró Dios y ahorita vemos el resultado. Y ya hablando de eso, yo me acuerdo que cuando estaba planeando todo esto del podcast, te decía, bueno, quiero traer invitados, lo que te explicaba al principio, que me hablen un poco acerca de lo que se dedican y cómo lo vivieron para llegar hasta lo que están haciendo ahorita. Pero siempre quiero tocar la parte de Dios. Y en tu caso ya tenía esta pregunta de que yo supe o yo te notaba de que tú en un principio cuando nos llevábamos un poquito más, pues veía que sí buscabas de las cosas de Dios, pero de repente hubo un tiempo que te alejaste. Y la pregunta es como, ¿por qué decides volver? Bueno, es súper importante y qué bueno que tocamos el tema, si esperaba que me lo preguntaras en el podcast. ¿Ya la traes estudiada esa pregunta? No la traigo estudiada, pero sí quiero como que llegar a ese punto, porque de cierta manera, ahorita como profesional, quiero involucrar el propósito que Dios tenga conmigo en mi ámbito profesional, o sea, los quiero unir, entonces sí quería como que tocar esa parte.
pues cuando nos conocimos tú y yo estábamos súper chiquitos, yo tenía que como 14, 13, y pues ahí todavía era que mis papás, vas a ir a la iglesia y nos vas a acompañar a la iglesia y shalala, ¿no? Por cosas del destino, familiares, X o Y, nos dejamos de congregar todos en mi casa. Pero tú en ese tiempo sí entendías lo que era como que la vida... No. ¿Y nunca aceptaste así o sea, aceptaste a Jesús en tu corazón? Sí, estoy bautizada, cacho. Me bauticé a los 15. Dato curioso. Grave error porque me hubiese tenido la conciencia que tengo actualmente del compromiso que estaba haciendo con Dios. Pero bueno, me alejé, o sea, yo es lo que les digo a mis mentores o a las personas a las que les cuento mi testimonio, me alejé de los pies de Cristo. Yo creo que como 10 años me aventé en el mundial. Y no era como que era una loca o algo así, ¿no? Pero música sin sentido, tomaba, fumaba. Ay, mi mamá de seguro va a ver esto y no sabe que fumaba, pero bueno, lo siento. Me drogaba, maté. No. Maté a un paciente. Ay, no. No robarás a mamá de su cartera. Muchas cosas que para mí no han sido como que pero pues el resultado final o lo que les puedo decir era ansiedad, depresión y muchas ideas en la cabeza. O sea, yo creo que hablándolo abiertamente te puedo llegar que en mi mente sí llegó a pasar el suicidio. Y siendo que ya estaba posicionada profesionalmente, o sea, te estoy hablando de sí, como que no tendría por qué tener estos pensamientos si lo tengo todo. Ajá. Entonces, no tenía lo más importante, no tenía a Dios, ¿saben? Entonces, pues, ¿qué me lleva a volver a acercarme? El tocar fondo, y yo creo que también ahí la gracia de Dios hablándome a través de mis pacientes, en los que yo creo que el típico, mi trabajo me salvó, porque nunca he dejado de trabajar así me sienta mal, así llore, así no haya dormido un día antes. Podré dejar de ir al gimnasio, podré enclaustrarme después de los pacientes en mi cuarto, pero nunca he dejado de trabajar. O sea, mis problemas están de la puerta del consultorio hacia adelante. Entonces yo creo que si en algún un verdadero profesional. Si en algún punto que ya no creo que va a pasar porque Dios está en mi vida, la señal de que ya Mirna estaba llegando a su límite sería que no agendara pacientes y no fuera a trabajar. Y lo que me mantuvo viva fue eso, lo que me mantuvo sensata fue eso. Y en una plática de terapia, platicaba con una de mis primas, lejanas, pero pues prima al fin y al cabo, mi familia, y ella fue la que me dijo, deberías buscar a Dios otra vez. O sea, cuando ya estás en un punto en que no quieres saber nada de Dios, aunque te platiquen, no quieres ir. Y todo ese momento en el que tú dices que estabas en el mundial, ¿no te venía como que a la mente de repente así, Dios? Una vez prediqué sobre eso y fíjate que sí. O sea, llegué a estar en un ambiente en donde yo creo que las personas, yo jamás, como que adoraban a la muerte, ¿sabes? Pero yo en mi mente estaba así como de, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, porque yo sé, o algo en tu corazón te redarguye y sabe que ya eres escogida y que no perteneces a ese mundo. Entonces, sí, yo me acordaba de Dios, pero yo decía, ay, Dios no va a tener piedad de mí si ya he sido bien fea como persona, o sea... Yo me sentía así como de que no va a escuchar mis oraciones, ya para qué le pido. Pues dices que predicaste. Porque pues ya ahorita recientemente, antes de estar en Corner, estaba en otra iglesia. Ok. Te dice tu familiar que por qué no buscas, y eso como cuándo fue más o menos. Ay, la verdad es que soy fresquita otra vez de volver a las plantas de Dios. Yo creo que voy a hacer un año. Sí. En junio del año pasado. O sea, estaba pasando así como que por la ruptura amorosa más triste de mi vida y ya así tenía como que muchas cosas así cargando en mi corazón y ya no encontraba consuelo. O sea, mi trabajo ya no me hacía feliz, pero sabía que lo tenía que hacer. Mi emprendimiento, porque también tenía mi emprendimiento, lo cerré. O sea, hace un año tenía una tienda de ropa y la cerré porque ya como que no tenía mente para tener las dos cosas y todavía cuidar de mí. Entonces, pues mi prima me dijo eso y comencé a ir a congregarme y como lo dijo un pastor el jueves, lees la Biblia y no sabes ni siquiera qué estás leyendo, pero hay algo que siembra en ti o que se siembra. Sí. Y ya después yo creo que lo usas y demás y ya fue como empecé otra vez a hablar con Dios y demás.
Y si notaste ese como de que no quiero ya nada, ya no me llena nada, todo lo contrario. O fue como de a poco, ¿te costó? Fíjate que también, o sea, yo creo que la gente nos debe escuchar y de decir, ay, es que ya quieren hablar de religión. También cuenta mucho el lugar a donde llegues. Me vale, es mi podcast, yo puedo hacer lo que yo quiera. También cuenta mucho el lugar a donde llegues, porque si llegas a un lugar lleno de religiosidad, vas a pasar como que del extremo 1 al extremo 2, en donde aquí estabas haciendo cosas malas y aquí Casi obligatorio que... usas velo o cosas por el estilo, ¿sabes? Que ya son como que muy arcaicas. Entonces, creo que así me pasó, pero no nos vamos a extender en ese tema. Y ahorita que llegué a la iglesia en donde, gracias a Dios, comulgué con Grecia y con Cacho, que ha sido muy bonito porque hemos formado una buena amistad y también eso era algo que te quería, que te quería comentar también. Está súper chido que en lo profesional también nos hemos apoyado, como de que tú haces las fotos de Terafix, porque las fotos de Terafix son de Cachoman, amigos. Pero, o sea, llegamos aquí en donde de verdad es una congregación donde todos te reciben muy cálidamente y que te das cuenta que al final del día no todas las cosas que pensabas que estaban mal vistas no son como que tan mal vistas. O sea, ya la relación con Dios se vuelve más fácil. Sí. Entonces, yo es lo que quiero alimentar y era a lo que quería llegar, tener una relación con Dios en donde en mi persona se refleje, porque yo platico con mi mejor amigo y me dice, es que desde que buscaste a Dios se siente una paz en ti, o sea, ya no eres, amigos, yo les puedo decir que ya no tengo ansiedad ni depresión, soy humana, a veces me echo mi lloradita porque pues tenemos sentimientos, pero sabemos en el fondo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y empiezan palabras a tu mente de decir, ¿por qué te afliges si mañana va a haber algo mejor o demás? Entonces es lo que quiero hacer, fortalecer mi relación con Dios. Y por medio de mi profesión, porque me la paso 24/7 casi que en el consultorio, no 24/7, pero la mayoría del día en el consultorio, poder servir a Dios, porque o sirvo a Dios o trabajo. Entonces siento que mi profesión es muy noble, eso lo platicaba con uno de los líderes de la iglesia, como para poder servir a Dios en conjunto. O sea, yo creo que tal vez en algún punto el diagnóstico de ciencia va a ser limitado, pero ¿qué tal si la persona tiene como que esa capacidad de recibir argumentos y en algún punto le puedo decir, oye, ¿puedo orar por ti? O cosas así, o sea, uno no sabe hasta dónde puede llegar la fe. Que es de cierta manera algo difícil porque si una persona está aceptando ir, es como si te dijeras el médico va a orar por mí y ¿qué onda? Porque somos de ciencia. Si yo quiero que me diga, diagnóstico. Que me dé mi medicina, obviamente no va a ser así ya no, mi sesión. sí, obviamente no. Pero uno discierne. Sí. Ajá. Sí, y siempre en el momento en el que tú decides hablar de Dios, siempre Dios te va a respaldar. Claro. Y también si yo creo que en algún momento alguien llega a rechazar o hacer, no hay problema porque tú dejaste como que una semillita sembrada que se intentó y que en un futuro tal vez a esa persona le va a redarguir más adelante la palabra que le dijiste. O se va a acordar. Se va a acordar y pues sí. Entonces ese es como que el plan que tienes de ir como que metiendo eso en el momento en el que tú sientas que Dios te lo haga sentir o cómo lo planeas como implementar porque obviamente el hablar de Dios se puede en cualquier momento, pero como tú dices que te la pasas casi 24/7 en tu trabajo, pues de cierta manera ahí también es donde quieres implementar esto. Pues mira, yo creo que esto te lo puedo decir en resumidas cuentas en 5 minutos o en 5 segundos, pero lo que quiero hacer es fortalecer primero mi relación personal. O sea, que de verdad mis decisiones, mis acciones, lo que hago que todavía a veces es inmaduro, que yo misma digo, ay, ¿por qué hice esto? ¿Qué estaba pensando hace 5 minutos? Ya se ha guiado porque pues sé que tengo una cobertura mayor. Entonces, primero como que ser ejemplo, para que al ser ejemplo yo creo que la gente se comienza a atraer. Entonces, pues ya con base a eso ya sé lo del cónsul. Sí. No, sí, tienes razón. Que como que solito se va acomodando todo, porque si es algo de Dios, pues Dios siempre como que pone todo en su lugar, todo lleva un orden. Y pues sí, lo más básico, como tú dices, que si vas empezando nuevamente, y yo también, hubo un tiempo en el que dejamos de congregarnos desde que empezó pandemia. Yo iba a una iglesia, fue pandemia, que
se cerró la iglesia y de ahí cuando regresó, como que regresó antes de tiempo de que se abrieran todo y yo estaba como que no, pues todavía no siento que no es tiempo porque el COVID y eso. Y nos dejamos de congregar, bueno, yo me dejé de congregar por completo y apenas también ahorita es como de que nunca es como que dejes de creer en Dios o así, Claro. pero es importante congregarse Sí, también. tu espíritu se enfría, o sea, es como Sí. de... Sí. Entonces, es importante como que no que empieces de cero, pero sí que vuelvas como que a avivar esa llama poco a poco y creo que solita Dios va poniendo todo en su lugar otra vez, porque si tú estás haciendo las cosas bien de buscarlo, pues Él también va acomodando las cosas para que en tu día puedas hacer tus planes, ¿no? Sea En este más caso, fácil. lo que tú me platicas. Sé que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero A me ver. da curiosidad Dime. si en alguna ocasión has pasado algo paranormal. Paranormal. Sí, así que diga, no, pues Ay, vi. pues, a ver. De repente se volvió un podcast. Es que, ¿sabes qué pasa? Ahora estamos con Cachomán Trejo. Sí. No, es que los podcasts que yo escucho son son de terror, son de cosas paranormales, Ya me ponen pero no los tanto así vampiros porque aquí. diga, es que le gusta lo oscuro, le gusta algo así, pero me gusta escuchar historias. Entonces, seguramente hay podcasts y sí escucho otros podcasts, bueno, uno que se llama La Pensión, que es de unos del Wherever Tomorrow, que de repente se ponen a platicar cosas que les pasó en la secundaria y me entretiene escuchar historias. Entonces estoy haciendo otra cosa, editando fotos o jugando el FIFA y estoy escuchando y me entretiene mucho. Pero desde que iba a la universidad, por mi amigo Cracker, en paz descanse, escuchábamos un programa que se llamaba La Mano Peluda. Y entonces me empezó a llamar la atención. No, es que no es tanto como de que me interesa el lado espiritual mal o algo así, pero me entretengo escuchando las historias que cuentan y si es como de que, ay, no manches, ¿a Ay, es poco que sí? están medio pinches mis historias. Porque Entonces ya aquí no acabamos. tengo cómo- Porque mira, lo único así como que yo sé que yo estaba zurrándola fuera del hoyo fue porque alguna vez cuando yo estaba así como que bien en el mundial, pues yo decía, ay, quiero obtener respuestas de algún punto. Entonces permití que como que alguien me leyera las cartas y que me pasaran el huevo. También eso no lo sabe mi mamá. Y jugaste a la como que ouija. ciertas cosas así, ¿no? Invocamos un Entonces, demonio. hasta me ponían a hacer de qué cartas y eso, pero ya Sí. no quiero andar como que más en el tema. Y yo lo creí, o sea, ¿en qué magnitud? Es que ¿sabes qué pasa? Que a veces yo porque te digo que me gusta ese tema espiritual y tanto sé muy poco de lo malo y también de lo bueno tal vez un poquito más, pero las cosas espirituales malas, los demonios y todo También eso, existen. también tienen poder y también te pueden decir qué es lo que está pasando en tu vida y qué es lo que se supone que estás sufriendo y eso, porque el mundo espiritual, aunque no lo veamos, está Existe. y conoce tu vida y entonces si tú vas con alguien que te lea las cartas, te puede decir algo que estás pasando en tu vida. Pero yo me acuerdo que bien Coyona le decía, ¿pero qué magia vamos a utilizar? No, pero Y yo magia decía, es Yo quiero magia. la blanca, ¿eh? A mí la negra no. Pero ¿cómo te explico? ¿Cómo que te es lo explico que mismo? todo es lo mismo, pero diferentes colores? Y la señora No, hasta y me es que dijo, sí, y ¿pero es que- para qué te importa el color? Y es Ay, que hay no. gente, o sea, yo como sé, Pero lo que me pasó, o sea, fue que ya como que hice mis tonterías y yo me despertaba a las 3 de la mañana todos los días. Pero no escuchaba nada ni demás, pero pues, ¿por qué a esa hora? sí, Entonces ahora es como de... sí, que para qué lo hacía uno, Pero ¿no? así como que algo extra, sí, solamente una vez, hace poquito por mi casa, su casa ahí enfrente de la Ruiz, le mandé un mensaje a mi mamá como a las 2 de la mañana y le dije, ¿estás llorando? Y me dice, no, y ya me volví a dormir y dije, no está llorando mi mamá, no pasa nada. Y me desperté el otro día y entré en razón y dije, pues era la llorona. Pues sí se escuchaba como de, ¿Pero si estabas bien despierta o...? No, sí estaba despierta, pues le mandé mensaje. ¿Y se escuchaba ahí dentro de tu casa? No dentro de mi casa. Acuérdate que si se escucha cerca, si se escucha cerca es que está lejos. Si se escucha lejos es que estaba cerca y se escuchaba lejos. O sea, se escuchaba, bueno, no tan O sea, sí lejos, estaba en tu cuarto. no se escuchaba tan lejos, pero de que como, ay, no sé, qué mencionar, tal vez en su baño, creo. O sea, sí, literalmente sí estaba como que cerca, pero no aquí, ¿sabes? Sí.
Y no fuera tu mamá. Y no era mi mamá. Ujú. Pues es Duda, que, hasta el momento es es una que incógnita. pues sí, cuando uno hace ese tipo de cosas, pues le da como que el permiso a cosas malas de que lleguen a tu vida. Entonces, pues ponle tú que había algo que te estaba ahí molestando en las noches y que esperemos que llegó un momento en el que oraron por ti o tú oraste, te liberaste de eso y pues ya ahí quedó, ¿no? Pero sí, a veces hay momentos más, o sea, cosas más de que abres tú una puerta, pero sí ya se van en plan de que hice un ritual y jugué a la ouija y así son momentos en los que realmente sí le Y ya no abres... estás con cualquier demonillo, ya No, es ajá. una potestad. Sí, sí, exacto. Sí, que no es uno, son muchos. Son varios. Ujú. Entonces, pues sí, hay que tener cuidado con eso. Pues nada, pues ahora sí creo que eso sí ya sería todo. Déjame ver si no tengo ya otra pregunta, pero no, creo que no. No vamos a funar a nadie. No. No, no. O sea, no es que tú digas, voy a funar esta vez a alguien, pero simplemente es de que a veces cuentas una experiencia que te pasó y pues son cosas que a ti te pasan, malas experiencias tuyas, ¿no? Ah, pero no tenemos a nadie a quien funar. Te agradezco mucho por venir, por los cupcakes que son de Star Wars, están chidos. Creo que sí abarcamos, pues realmente, tal vez seguramente se escape por ahí alguna cosilla, pero yo siento que quedó chido cómo nos platicaste desde que naciste, fuiste niña, tu Mi infancia, bebé. tu bebé, tu familia secreta. Con feto. Ujú. Pero no, siento que sí quedó chido que sí abarcamos muchas cosas en lo profesional de lo que es tu carrera y lo que ahora Y lo te dedicas, espiritual. y lo espiritual también. Y te agradezco mucho por aceptar haber venido, porque le digo a mi señora que desde que yo planeaba hacer esto, sí tuve en mente como de que, pues quiero decirle a Mirna, porque he visto como que desde cómo... Pensé que era una chiquita. Te quiero así, chiquita. Y Que se tenía... comía un chiste. Gracias por... Chique, traía aquí sus moquitos secos. Yo también agradezco bastante la oportunidad de este espacio, del chismecito. Obviamente detrás de todo esto también está nuestra amiga Grecia, que está tras bambalinas. Y pues nada, o sea, la admiración y el respeto es mutuo, Cacho. O sea, yo también te conozco desde que eras un chavo más introvertido, era un chiquillo con moquitos secos. Y pues el verte ya casado, fundamentado en una relación muy bonita, ejerciendo lo que te gusta y haciéndolo también de manera pues ya profesional, a mí también me llena de orgullo porque es como que crecer a la par de la gente que conoces de tiempo atrás, entonces no es como que te vemos en las drogas o No demás. saben. Entonces a mí me da mucha felicidad verlos a los dos crecer, fundamentarse como matrimonio. Gracias, y pues gracias. que también estemos compartiendo esta amistad en Dios, me pone muy feliz, amigos. Wow. Entonces, gracias por la oportunidad. Eso es un poquito de Mirna, terapeuta al desnudo. Y pues ya, es todo. Quiero mandar un saludo a mis papás. Que lo Y ya. comparte tu papá, por favor, porque él nos va a Sí. dar las visitas. Esto no es por favor, papi, si lo estás viendo, tú eres influencer, lo compartes. Y nada más no escuchas la parte de las drogas y la ouija. No hay necesidad. ¡Ay, los tips! Eso era broma. Eso sería todo. Gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el siguiente. Adiós.